3M, 3M. Mauricio. Mauricio, ¿qué adhesivo utiliza en mi clínica? Ay, no me digas el naranja. ¿Cuál es? Ya. Usan este de clínica, ¿correcto? Ya. ¿Saben a qué generación pertenece? De quinta. 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 ¿Saben el protocolo que se utiliza? Bien, eso vamos a repasar, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizamos ácido grabador? Para crear microretención. Ya, básicamente es eso, pero ¿qué se crea en el diente, en el esmalte y con la dentina al tener un contacto con el ácido? El barrido dentinario. Bien, por ahí. Smith Layer. Ahí vamos a repasar eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a repasar lo que es el protocolo de adhesión para ver si están haciendo lo correcto o lo he visto, en algunos casos si están fallando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Con qué lámpara están polarizando? Con la de la clínica. ¿Cuál? Con la de la clínica. Ya, Con la de la señora. no saben cuál es la potencia que tienen lámparas. Luz LED, 100. ¿De acuerdo? Qué malo. ¿Cómo saben que ustedes han llegado a utilizar? ¿Cómo saben que han llegado a utilizar? Bueno, entonces, eso es entonces, más que ustedes, lo que veo es que aprenden más que nada de una forma mecánica. Echan ácido, no se ponen segundos, echan adhesivo, pero no tienen el motivo, no tienen esto. Entonces, lo que queremos que hoy día aprendan un poquito de eso. ¿Verdad? Entonces, para poder repasar un poquito de retención en oncología, tenemos una retención física o macromecánica, ¿no? Es básicamente lo que hay dos veces. Tenemos una retención micromecánica, en este caso, está identificado por lo que es el ácido, la reducción con enzimática, ¿no? Una desmineralización. Y una adhesión química, que básicamente son interacciones, ¿de acuerdo? Que se dan con el calcio que está presente en los dientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la clasificación que se está usando ahora. Tenemos adhesivos que usan un grabado total, adhesivos que son autogravantes y adhesivos que son multimodal. Entonces, poco a poco vamos a ir aclarando cada uno de ellos. Bien, solamente es un vistazo. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los componentes o los pasos importantes para hacer una buena adhesión? ¿Empezamos con qué? Con el acondicionamiento. ¿Con qué ustedes hacen el acondicionamiento? Ácido ortofosfórico. ¿Ya? ¿Cuál? Al 37%. ¿No fue otra vez? ¿De acuerdo? Ácido fosfórico al 37%. Entonces tenemos acá un ejemplo y una característica fundamental que buscamos en el ácido. ¿Qué propiedad buscamos nosotros? ¿De acuerdo? Para que el ácido se quede donde nosotros queremos que hay ácidos, seguramente hemos usado, que colocan en boca y se escurren. Pero también hay ácidos que se mantienen en el lugar donde se aplica. Es una propiedad que buscamos, es ¿Solubilidad? trixotropismo, ¿de acuerdo? Es una propiedad que me permite que el ácido se mantenga donde yo lo coloco. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente es eso. Como segundo componente tenemos lo que es el primer. El primer básicamente está compuesto, básicamente importante, por monómeros hidrofílicos y vehículos. ¿De acuerdo? Y como tercer componente tenemos el adhesivo, que en caso contrario al primer tiene monómeros hidrofóbicos, vehículos, carga, que básicamente es la carga inorgánica que hay en toda resina, ¿no? Y una cosa más. Lo que me interesa a mí es que entiendan que el primer tiene monómeros hidrofílicos y el bond o el adhesivo tiene monómeros hidrofóbicos. Y ambos están sumergidos en lo que es un vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, el vehículo es el solvente, es lo que va a permitir a los monómeros escurrir por toda la superficie del diente. Entonces, este vehículo puede ser agua o acetona o alcohol. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque, a ver, entendamos un poco. Ustedes echan adhesivo y aplican aire. ¿Para qué? Evaporar el alcohol. Para que se evapore el vehículo, ¿no? El vehículo. Entonces, ¿qué? Doctora, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué se evapora más rápido? ¿El agua, la acetona o el alcohol? El
El La, alcohol. ol- El alcohol. la acetona, La la acetona acetona. es más volátil. Luego el etanol y por último el agua. ¿De acuerdo? Pues esto es importante porque si tuviera un adhesivo que tiene acetona, ya sé que, digamos, ejemplo, que más adelante vamos a ver, a los, digamos, 20 segundos ya evaporó el medio. Tengo en etanol, va a demorar un poquito más. Si tuviera mi vehículo agua, va a demorar quizás 30 segundos, 40 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Leyendo las instrucciones de lo que es el fabricante del adhesivo. ¿Ya? Entonces, no todos los adhesivos son iguales. Entonces, básicamente, haciendo un repaso, lo que hace el ácido grabador es limpiar la superficie de la dentina, ¿no? Quitamos el barrido dentinario, dejamos expuestos los túbulos, ¿no? Para poder continuar con el siguiente paso, que es echar el primer. Entonces, como hemos visto, el primer tiene monómeros hidrofílicos. Entonces, en el túbulo dentinario que tenemos agua y extensiones de fluorato, ¿no? Entonces, como hay agua, lo que hace el monómero es buscar agua, se va metiendo dentro del túbulo dentinario, ¿de acuerdo? Pero esta agua también se va evaporando, porque va a tener contacto con el alcohol. ¿Qué va a permitir? Que el monómero va a ir infiltrándose poco más en el túbulo dentinario. Luego, ¿qué sigue? Echamos el adhesivo. Pues ese adhesivo tiene monómeros hidrofóbicos, ¿de acuerdo? Pero también tiene monómeros que buscan a los monómeros del primer. Como vemos en la imagen, ¿no? Ya tenemos una capa inicial, que es el primer, y una capa que la cubre, que básicamente es el bonding, ¿no? Que es el adhesivo. ¿De acuerdo? Esto es lo que queremos conseguir. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es, repasar lo que es la adhesión en esmalte. ¿De acuerdo? Como repaso, sabemos que el esmalte es el órgano más duro del cliente, está conformado en gran parte, 96% de materia inorgánica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los temas del esmalte, lo que está conformado ahí, y recalcar que la adhesión de esmalte ya está consolidada, ¿no? Es la mejor adhesión que podríamos conseguir. Si todo el día fuera de esmalte, tendríamos conformado, digo, un éxito en lo que es la adhesión. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Entonces, también como repaso, recordemos que el doctor Michael Bonocore fue quien introdujo lo que es la aplicación del ácido para hacer las restauraciones dentales, ¿no? Y recalcar y repasar un poquito esto que es importante. Vale, ya me he tocado química, ¿no? Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Cuál es el pH que tienen nuestros agentes acondicionantes, ¿no? Para poder recalcar o repasar un poquito esto, lo que es un agente, una sustancia ácida, está entre el rango de 0 a 6, ¿de acuerdo? Una sustancia alcalina es de 8 a 14 y el neutra, que básicamente es agua, ¿no? Se encuentra en el 7. Entonces, me dicen que el ácido genera microretenciones, listo, pero ¿de qué manera genera esas microretenciones? ¿Qué pasa? El ácido, el que usamos nosotros, ¿de acuerdo? Más o menos se encuentra a este nivel, que es de 1 menor a 1. Entonces se encuentra casi en lo que es las sustancias más ácidas que hay. Este ácido contiene, como ven aquí, iones de hidrógeno, altos hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos lo que buscan es formar nuevos elementos, con lo que sea. En este caso, a tener contacto con el diente, que está formado por calcio, por fosfatos, ¿no? Lo que hace el hidrógeno es contactar estos iones y formar cristales, formas sales. Entonces, estas sales, ¿no? Quitan calcio, quitan fosfato y dejan esos microporosidades. ¿Listo? Entonces, aquí viene lo importante. Cuando ustedes terminan de hacer el grabado ácido, echan agua, ¿correcto? ¿Con qué objetivo echan el agua? ¿Con qué objetivo lavan su cavidad? Para eliminar el ácido. Eliminar el ácido. Claro, o sea, ustedes me dicen, ya, yo echo agüita, echo un chorro y el ácido, el azulito se va. Aquí, ok, correcto, estamos quitando el ácido. Pero ahora recordemos, como les he comentado, que se han formado sales, se han formado cristales ahí. Entonces, esas sales están precipitadas encima del esmalte. Entonces, si tú lavas un chorrito de agua, quitas el azulito, nada más el ácido, pero dejas las sales en el esmalte, y tú pretendes hacer adhesión, esa adhesión ya está comprometida. ¿De acuerdo? Por eso la indicación es hacer tu lavado al menos el doble o el triple de tiempo que has aplicado el ácido. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante, no solamente es para quitar el ácido, sino también es para quitar las sales que se han formado. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de aplicar ácido? Como bien me han dicho,
desmineralizar el diente, crear microporosidades, microsurcos, ¿no? Aumentar la energía, el área superficial del diente, ¿de acuerdo? Mayor área, más zona donde podemos hacer adhesión. Eliminar el esmalte defectuoso y aumentar lo que es la energía superficial. ¿Qué es energía superficial? Básicamente es la capacidad que tiene o que va a tener mi esmalte de poder ser más propenso a tener una mejor adhesión. Es una superficie, básicamente es tener la superficie limpia. Limpia. Entonces eso va a elevar la energía superficial y vamos a tener mucho mejor resultado en lo que es la adhesión de nuestras restauraciones. ¿Bien? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos que aplicar el ácido? 30 de esmalte, 15 de tira. A ver, ¿cuánto tiempo hacen en su práctica? 30 de esmalte, 15 de curso. Porque ayer me dijeron 30. Se empieza en el esmalte y se termina en el... Ya, correcto. A ver, vamos a repasar. Viene pregunta, ¿por qué tiene que ser 20 segundos? ¿Por qué no 30? ¿O por qué no 5 segundos? Pues la idea no es que la memoria es 20 segundos, pero ¿cuál es el motivo de grabar 20 segundos? ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico seguramente ya lo han visto, que me habla de los patrones de grabado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Patrones tipo 1 o patrones tipo 2, como vemos en la gráfica. Como ven, se forman pequeñas como denticiones en el esmalte que me permiten a mí tener microretención adecuada para poder tener una buena adhesión. ¿Qué pasa en el patrón tipo 3? Esas denticiones que he conseguido, al estar tanto tiempo expuestas al ácido, se van a descalcificar y va a haber como un colapso. Entonces, toda esta superficie que yo he creado, si me paso el tiempo, va a haber un colapso. ¿Qué significa? Que prácticamente es como si no hubiera grabado nada. Entonces, el tiempo promedio que se recomienda para poder conseguir este tipo de patrones son 20 segundos, ¿de acuerdo? Algunos han sido hasta 25, pero bueno, yo creo que sea 20. La idea no es pasarse el tiempo. ¿Qué pasa si me paso el tiempo? Todo lo que yo he conseguido se va a colapsar. Yo voy a tener todo este efecto bonito que es ideal para poder conseguir eso. ¿De acuerdo? Como digo, para mí la ideal es 20 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos, a ver. El primer paso para tener una buena adhesión es la superficie limpia. ¿Con qué hacemos la limpieza? Solo esmalte, ahorita estamos viendo solo esmalte. ¿Con qué limpian ustedes su diente? No, yo quiero que mi esmalte esté limpio, ¿no, Caris? Estamos hablando de esmalte. Ya. ¿Qué más? ¿Qué utilizan? Ya. Muy bien. Ok. Ayer también pregunté a algunos y me dijeron que suelen usar pasta profiláctica para hacer limpieza, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que la mayoría o parte de esas pastas contienen flúor. Entonces, si yo quiero buscar adhesión, o sea, crear retenciones, es que se cambie el diente, ¿no? No sería lógico usar una pasta que tenga flúor en lugar de reducir. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que usen una pasta o preparen ustedes un compuesto que sea inorgánico, que no tenga nada de flúor. En este caso, se recomienda usar piedra pómez. Y se puede un poquito de bicarbonato, sería lo indicado. ¿De acuerdo? Entonces, no utilicen pasta porfiláctica para hacer su limpieza. Paso 2. Echamos el ácido. Ya hemos dicho, ¿cuánto tiempo es recomendado? 20 segundos está bien. ¿Listo? Algunos 15, 20, no hay ningún problema. Pero no se pasen más allá de ese tiempo. ¿De acuerdo? Paso 3 es lavar agua y spray. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No es quitar solamente el ácido, sino también es quitar todas las sales que se han creado ahí. ¿Listo? ¿Por cuánto tiempo? Ya hemos dicho, el doble o el triple de tiempo que yo he acondicionado. Ejemplo, si he puesto 20 segundos, al menos tengo que lavar 40 segundos. ¿Listo? Muy bien. Y por último, secar la superficie. ¿Cómo secamos la superficie del esmalte? Lo ideal es, miren, como hemos visto en la foto aquí, nosotros hemos creado estas retenciones, ¿de acuerdo? Estas incisiones que hay en el esmalte. Si nosotros secamos bruscamente, vamos a hacer
un colapso o vamos a tener que romper estas crecitas que hemos formado. Entonces, como dice la doctora, podemos secar un poquito con Petit Sous suavemente y luego un chorrito de aire, ¿no? Unos 15 segundos para que termine de secar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo recomendado tener un contacto brusco con esa superficie. Del mismo modo, cuando aplicamos adhesivo, no es lo recomendable frotar el adhesivo en el esmalte. ¿Por qué? Porque también te estás bajando todas las condiciones que has creado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso en lo que es las recomendaciones para el esmalte y ahora pasamos a lo que es la dentina. ¿Está bien? Bueno, contrario a lo que es el esmalte, la dentina está formada con un mayor porcentaje de lo que es material orgánico. ¿De acuerdo? Es 70% de inorgánico y 12% de agua. Entonces, la adhesión en dentina hasta ahora sigue siendo un desafío. ¿Por qué? Porque esta dentina, al contrario que el esmalte, tiene múltiples variables. Es un tejido que puede presentarse de diferentes maneras. ¿En qué sentido? A ver. Ejemplo. Tenemos una dentina superficial, una dentina media, una dentina profunda. ¿Qué significa? Hay curaciones que ustedes hacen que no son tan profundas, hay curaciones que son llanamente profundas y hay otras que son muy profundas. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Como vemos en la imagen, ¿cómo vemos la dentina superficial? Los tubos son más pequeños. Son más pequeños y hay menor cantidad de túbulos, ¿no? Conforme vamos profundizando, ya aumenta un poquito más los túbulos y cuando ya llegamos a la profunda, ya hay una gran cantidad de túbulos dentinales, ¿no? Y inclusive son más grandes su diámetro. Entonces, ¿qué me dice acá? Aquí tendría que tener mucho cuidado con qué. Por ejemplo, aquí yo podría grabar, listo. Acá, bueno, podría también grabar, pero ¿qué pasa aquí? Ajá, correcto, y tenemos riesgo de que el ácido que nosotros apliquemos provoque daño pulpar. Entonces, aquí, ¿qué me recomienda? Por lógica, sería lo más probable no usar un ácido. Pero, ¿qué voy a utilizar si no utilizo un ácido? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo consigo adhesión si no tengo ácido para crear la retención? Entonces, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, son tres formas de dentina, pero también tenemos muchas más cosas que ir dependiendo, ¿no? Dentina primaria, secundaria y terciaria, dentina esclerótica, dentina epicendobronceada. La dentina coronal es muy diferente a la dentina radicular, ¿no? Cuando hacemos tratamiento de cementación de postes. La afectada, dentina paciente joven, son, como digo, tenemos hartas variedades, tipos de dentina. Muy bien. Entonces le digo que adhesión en dentina no es tan sencillo como parece. Bueno, muy bien. Entonces también, a manera de repaso, ¿no? En 1982 el doctor Nakabayashi nombró a una capa que se forma entre la unión del adhesivo y las fibras de colágeno como una capa híbrida. ¿De acuerdo? Entonces esta capa híbrida, como podemos ver en esta fotito, ¿no? Hay un entrelazado entre las fibras de colágeno que son presentes en la dentina y el adhesivo. Y también podemos observar acá pequeñas filtraciones del adhesivo dentro de lo que es los túbulos dentinales. Entonces, estas pequeñas filtraciones se llaman tags, ¿de acuerdo? Que son como pequeños clavitos que ingresan en la dentina que me van a brindar también más retención. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Para poder repasar un poquito más o tener una mejor visión de eso, acá tenemos un videíto que se ve de la TCM, donde podemos ver acá lo que son las fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando ustedes desecan? Hay un colapso. Estas fibras se quedan pegadas en la superficie de la dentina. Echamos adhesivo y no conseguimos esa capa híbrida por el colapso. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay dos formas. Una, no desecar la dentina para no conseguir este colapso. O dos, usar adhesivos que usen agua a manera de vehículo, ¿no? Entonces, esa agua que está presente en el adhesivo nos ayudará a rehidratar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un ejemplo acá. Una dentina húmeda, ¿no? Podemos ver cómo están ahí las fibras de colágeno. Todo bonito, listo para poder hacer adhesión. Y en esta imagen vemos ya una dentina seca, donde no podemos observar las fibras de colágeno porque están colapsadas. Y no podemos pretender hacer adhesión en una superficie así, ¿no? Muy bien.
ahora hablemos un poquito de lo que es el barrillo dentinario. ¿Bien? Básicamente, el barrillo dentinario es lo que se ubica encima de la dentina cuando nosotros hacemos la limpieza del diente. Entonces, este barrillo dentinario está compuesto ¿por qué? Por la misma dentina, por bacterias que están presentes en el de la limpieza, restos de fresa. Cuando ustedes tallan, también la fresa se desgasta, se quedan restos de fresa ahí, ¿no? Y también dentina afectada. Entonces, todos estos compuestos se encuentran presentes en el barrillo dentinario, ¿de acuerdo? Pero también hay parte de este barrillo que mediante esa presión ingresan dentro de los tubos. Y ahí ya no sería nuestro slider, sino sería un mezclap. ¿De acuerdo? Entonces, este mezclap, como ven en la imagen, es barrillo dentinario que ha logrado meterse dentro de los conductos, que sirven a manera de tapones, de tamponcitos. ¿De acuerdo? Entonces, de cierta manera es bueno, que vamos a ver más adelante, pero para algunos es bueno y para otros es malo, que ya vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien, básicamente esta imagen creo que quede presente. Bien, entonces, algunos errores hasta aquí que he visto que hacen en clínica, ¿de acuerdo? No, sí, cometen errores, no se dan cuenta. ¿Cómo qué? Sobre grabar el esmalte. Están grabando el esmalte y se distraen, están conversando con su compañero, todo, y ya pasaron más de 20 segundos. Ese es el problema. 2. Desecan el esmalte. Como le digo, la idea no es echar aire a fuerte presión y esperar a que esté todo blanco liso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? He visto que también mientras trabajan dejan destapado lo que es el adhesivo. Dejan destapado lo que es su adhesivo. ¿Qué pasa cuando yo dejo destapado el adhesivo? Polimerización. Se volatiliza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese adhesivo ya no es tan fluido, es un poco más espeso. Entonces, al perder su vehículo, los monómeros del adhesivo ya no van a filtrar tanto como debería ser. Entonces, su capa híbrida, que debe ser todo cierto grosor, ya se vuelve más delgada. Entonces, la adhesión ya está comprometida, ¿de acuerdo? Otro problema, veo que tampoco agitan lo que es el frasco del adhesivo. ¿Por qué hay que agitarlo? Para que los monómeros suban. Para que todos los componentes se vuelvan a unir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo normal es que el monómero Bajo. se asiente más en la base del adhesivo y lo que es el alcohol etanol, como tiene menos peso, se coloque arriba. Entonces, al no agitarlo, se abren el adhesivo, colocan microluz y básicamente están aplicando solo alcohol. Una cosita de un poquito monómero en su cavidad. Entonces, siempre antes de empezar lo que es aplicar el adhesivo, tiene que agitar el frasco, ¿de acuerdo? Lo mismo con la dentina, veo que desecan la dentina, ya saben que eso no es nada favorable por el colapso de las fibras, ¿no? Sobregrabar dentina también, para nada. Lo que comentaba, frotar el esmalte con el adhesivo. Lo recomendado es que ustedes solo apliquen el adhesivo en el esmalte y no lo froten, ¿de acuerdo? ¿Dónde sí tienen que frotar? En la dentina. En la dentina sí es recomendado que apliquen un buen frotado para que pueda impregnarse bien lo que es el adhesivo, ¿no? Y lo importante es también que he visto que a veces, bueno, hay situaciones en las que no podemos hacer aislamiento, pero lo recomendado es que sí lo utilicen, ¿de acuerdo? No es para que no haya humedad, sino es para controlarla, porque siempre va a haber un poco de humedad, pero no queremos la respiración del paciente, no el aliento del paciente, que se moje con saliva, o que la sangre también va a la respiración, ¿no? Muy bien, volvemos a la clasificación. Entonces, básicamente tenemos esta nueva clasificación, como les dije, que se divide en 3, ¿no? Grabado total o etch and rinse, bueno, autograbado o self-etching o multimodo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera está dividida en 2, que se utilizan 3 frascos. Un frasco de primer, un frasco de bonding o adhesivo, y el tercer frasco que básicamente sería el ácido. Lo mismo pasa en la siguiente clasificación, somos solo 2 frascos. En este frasco está mezclado lo que es el primer y el adhesivo, que es el que ustedes utilizan, ¿de acuerdo? Pero ¿qué te sigue pidiendo que utilices ácido? La siguiente clasificación dice que son autogravantes. ¿Por qué son autogravantes? Porque tienen el ácido o el compuesto ácido dentro de lo que es el frasco, ¿de acuerdo? Y tenemos el multimodo, que básicamente, al igual que, bueno, tiene todos los componentes, tanto el ácido, el primer y el adhesivo, pero solamente en un frasco. Y un componente extra, que vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Entonces, antiguamente, bueno, yo también todavía lo manejo por generaciones. Pero ahí siempre hay un poquito de confusión, así que por eso ya están clasificándolo de esta manera. Pero igual yo voy a hacer referencia a este tipo de clasificación, porque son generaciones. ¿Bien? A ver, vamos a empezar. La cuarta generación. Hay que entender, o imagínense así, imagínense 2 pastillitas, ¿de acuerdo? Que básicamente son los monómeros. Tenemos un monómero
que es hidrofílico, tenemos un monómero que es hidrofóbico, ¿de acuerdo? El hidrofílico está presente en el primer y el hidrofóbico está presente en el bono, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a este esquemita. A ver, para este tipo de adhesión, ¿no? Que vendría a ser, digamos, la cuarta generación, ¿qué tengo que echar primero? El ácido, correcto. Sí o sí te pide ácido. No puedes hacer adhesión con este tipo de sistema si es que no aplicas ácido en el diente. Bien. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Túbulos dentinarios, la dentina, la pulpa, y esto verdecito es el smart layer, y esto que entra en el conducto es el smart plaque. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero nosotros vamos a aplicar ácido en toda la superficie del diente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo aplicamos en dentina? 15. Hay un rango de 5 a 10 como máximo. ¿Ya? 5 o 8 sería lo indicado. ¿Bien? ¿Pero qué buscamos al echar ácido en dentina? ¿Qué estamos buscando? Barro dentinario. Quitar el barrillo dentinal, ¿no? Entonces, aplicamos ácido, lavamos bien la superficie y como ven quitamos todo lo que es el barrillo y todo lo que es el elemento. ¿Correcto? Entonces estamos dejando libre lo que es la dentina y el tubo dentinal, ¿no? Paso 2. Echamos lo que es el primer. ¿De acuerdo? ¿Qué es la recomendación aquí? Ustedes froten la dentina, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que haya una infiltración del primer. Listo. Primero con el primer. ¿Polimerizamos o no polimerizamos? ¿De acuerdo? En este sistema no se recomienda polimerizar. ¿Por qué? Porque después tenemos que aplicar lo que es recién el bono. ¿De acuerdo? Y lo mismo, tenemos que hacer un frotis bien enérgico en la superficie de la dentina. ¿Para qué? Para que haya también una filtración. Recién. Continuamos. ¿Después qué sigue? Correcto. Muy bien. ¿Qué sigue? Aplicar lo que es Luz halógena. la luz. ¿De acuerdo? Muy bien, nos prestamos la lámpara de la doctora Ítala y aplicamos la lámpara, ¿de acuerdo? Aplicamos luz. Ahora, más adelante vamos a ver todo lo que es polimerizado, ¿de acuerdo? Bien, listo, básicamente esa es la primera clasificación de las frascos. Veamos la segunda, que es la que utilizan ustedes. Entonces, en este frasco tenemos mezclados monómeros de primer y monómeros del bono. ¿De acuerdo? En un solo frasco. ¿Por qué se creó esta generación, por decirlo así? En teoría fue básicamente para facilitar, para reducir los pasos, básicamente. ¿De acuerdo? Muy bien, después hacemos un poquito lo mismo. Aplicamos el ácido, ¿de acuerdo? Lo mismo. Lavamos, porque tenemos que quitar, sí o sí te pide aplicar ácido, este tipo de sistema. ¿De acuerdo? Quitamos todo lo que es el barrillo y quitamos todo lo que es el mantilado, ¿no? Y simplemente lo que sigue es aplicar el adhesivo. Ahora, aquí vienen recomendaciones. Como estamos solamente aplicando un adhesivo y dentro de su componente está mezclado el primer y el bonding, lo que se te recomienda es que trates de aplicar 2 capas. ¿De acuerdo? No solo una. Tienes una primera capa, frotas bien la dentina, ¿no? Si quieres quitas excesos, no polimerizas y luego aplicas una segunda capa. ¿De acuerdo? Como recomendación. Echamos aire y lo mismo, usamos la lámpara y fotopolimerizamos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? Ahorita vamos a ver más adelante. Bien. Este es el adhesivo que ustedes utilizan más. ¿De acuerdo? Como hemos mencionado, simplifica el procedimiento, nos pide, ya no somos un frasco, somos un frasco, ¿no? Pero aquí viene una duda, ¿no? Usamos un solo frasco, pero estamos usando 2 veces, básicamente es casi lo mismo, ¿no? Combinamos primer con el adhesivo y nos permite formar tags en una capa híbrida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pero ¿qué pasa? Los valores adhesivos de este tipo de sistema no son tan buenos como los de la cuarta generación. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos recomiendan? Para mejorar esto, nos dicen que echemos 2 capitas del mismo adhesivo. ¿Bien? ¿Pero qué sigue? Todavía seguimos usando lo que es el grabado total. Echamos ácido a la dentina. Entonces, si tenemos una buena adhesión con la cuarta generación, por decirlo así, nos simplifica el paso con la
con la quinta generación, un frasquito. ¿Por qué siguieron apareciendo más sistemas adhesivos? ¿No? Y viene la U. Entonces aquí hay que entender algo. Antes de explicar esa parte, tenemos que entender de que hubieron problemas con el hecho de grabar la dentina completamente. ¿Qué pasa? Lo que de un inicio era bueno, quitar el smear plug, el smear layer, realmente luego vimos de que quedaba un espacio. ¿Por qué? Porque la filtración del ácido es mayor a lo que el adhesivo puede filtrar. Te deja un espacio vacío dentro del túbulo. Entonces, si dentro del túbulo hay agua, ¿de acuerdo? Pero dejamos un espacio vacío, ¿qué pasa ahí? ¿Han visto la teoría del dolor, me imagino? ¿Sí? A ver. Las fibrillas se salen. Y hay una teoría que explica por qué hay sensibilidad, por qué hay dolor de dentina. Las fibrillas se chupan. Se salen. ¿Cuál? La hidrodinámica. ¿Ya? La teoría de hidrodinámica. ¿Qué te dice? Que si dejamos un espacio vacío, el agua va a estar en constante movimiento, ¿no? Básicamente es eso. Y ese movimiento es lo que te va a traer molestia, dolor y sensibilidad, ¿no? Entonces, como le digo, es un problema que hemos visto, que se ha encontrado en este problema, ¿no? Después, ¿qué más? Que se produce sensibilidad dentinaria. ¿Qué más se ha encontrado? Esto es interesante. Como ven, hemos usado de un inicio monómeros hidrofílicos, ¿de acuerdo? Monómeros que buscan agua, que son afines con el agua. Pero esto a largo plazo ha traído un problema, que como hay afinidad con el agua, estos monómeros o este polímero que se ha creado sufre una degradación. ¿Por qué? Porque siguen siendo hidrofílicos, se van degradando con el tiempo. Entonces, han hecho estudios para evaluar todo ese problema, quitando lo que es el componente hídrico del dientecito. Pero ¿qué pasa? Han quitado eso esperando que haya mayor adhesión en estudios in vitro, ¿no? Pero ¿qué pasa? A pesar de que han quitado el agua dentro de ese factor, han visto que igual hay una degradación de la adhesión. Entonces, ¿cómo va a haber degradación si es que no hay agua? Entonces, han estado buscando y encontraron de qué? De la presencia de metaloproteinasa. Entonces, esta metaloproteinasa es una enzima, ¿no? Que es básicamente proteolítica. Entonces, esta enzima se activa cuando nosotros aplicamos un agente ácido a la dentina. Entonces, esta enzima, ¿qué se encarga? Básicamente va a comerse lo que son las fibras de colágeno. Entonces, si en tu capa híbrida tienes fibras de colágeno, que luego estas enzimas se las van a comer, prácticamente ya te quedas sin capa híbrida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que compromete básicamente tu adhesión a largo plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente lo que le comentaba, ¿no? La hidrólisis está presente en el adhesivo, ¿no? Por tener esa afinidad con el agua, y la otra que es la presencia de las metaloproteinasas, ¿de acuerdo? Que a largo plazo eso compromete tu adhesión en dentina. Pero ¿por qué digamos, yo cemento o hago mi restauración? He grabado mi dentina, he usado monómeros hidrofílicos, pero mi curación a veces no se cae, todavía se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces la adhesión en dentina va fallando, va decayendo, pero la adhesión en esmalte todavía sigue presente. ¿De acuerdo? Entonces por eso es bueno realizar un correcto tratado del esmalte. Ahora, hay situaciones en las que yo puedo, la parte hidrofílica, bueno, no la puedo controlar porque el adhesivo sí o sí tiene componente hidrofílico. Pero yo puedo, de alguna manera, controlar la activación de estas metaloproteinasas. ¿Cómo? Bueno, los artículos nos mencionan de la aplicación de cloricina 2% durante un promedio de 30 segundos me ayudan a controlar la activación de estas metaloproteinasas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera se aplica esto? Luego de grabado ácido en la dentina, lo ideal es aplicar cloricina. Hacer un pequeño frotis, ¿no? Dejar que actúe unos 30 segundos, limpiar el exceso, no lavar, no enjuagar, simplemente secar un poquito. Luego de eso, ya aplicamos lo que es el adhesivo. Eso es lo que es la recomendación. Si es que están grabando dentina con ácido, ¿de acuerdo? O sea, si están usando cuarta, están usando quinta, básicamente. ¿Bien? Listo. Entonces, este es un paso extra que les va a ayudar a que sus restauraciones, sus cementaciones tengan un mayor tipo de validez, ¿no?
lo recomendado es que uses una clorexina en gel, pero no hay aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que algunos usan es simplemente un poquito, empañan el brush con clorexina y lo empiezan a aplicar. Claro, ahora, la idea no es de secar, o sea, digo, no se echa aire, ¿de acuerdo? Tú quitas el exceso, ya sea con el mismo microbrush, absorbes un poquito del exceso y vas retirándolo, ¿no? Que es lo ideal. Y una vez que seques ese exceso, recién implicas lo que es tu adhesivo. Esa es la recomendación, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para no tener problemas con lo que son la activación de las metalproteínas. ¿Bien? Muy bien. Avanzamos al siguiente grupo, que son los autogravantes. ¿Dónde están incluidos lo que son los resexes y los autogravantes? ¿Bien? Muy bien, ¿qué pasa con este grupo de adhesivos? Se caracterizan ¿por qué? Porque no utilizan ácido. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay problemas. Se ha visto la activación de las proteinasas. También se ha visto de la posible presencia de sensibilidad. Pues, ¿qué caracteriza a este tipo de adhesivos? Es un frasquito, ¿de acuerdo? En el primer se encuentran los monómeros hidrofílicos y monómeros ácidos, ¿de acuerdo? Y aparte, claro, que tiene el bonding, si fuera de dos frascos, y si fuera de un frasco tiene todo acá adentro. Los tres componentes, ácidos, primers y adhesivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de aquí adelante, lo que hacen estos sistemas es ya no eliminan lo que es el Smear Liner, ya no lo eliminan. Trabajan conjuntamente con esa barrera dentina, ¿de acuerdo? Forman una especie de capa. Cuando tú mezclas el adhesivo con tu barrita, ¿verdad? Y lo que pueda filtrar de esa capa también forma una capa híbrida por debajo, ¿no? Que va a ser un poquito más delgada, pero la idea aquí, lo que se preocupa este sistema es no tratar de generar sensibilidad y no traer tanto riesgo a lo que es la pulpa, ¿no? La dentina en sí, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a avanzar. Avanzamos. Lo mismo, acá el primer paso, ¿qué sería? Aquí tengo mi barrillo dentinario y lo que es básicamente es aplicar el primer. Recordemos que en este primer frasco se encuentran monómeros acidulados, ácidos, en el primer, ¿de acuerdo? Aplicamos, ¿no? Frotamos y lo que sigue es de nuevo aplicar lo que es el bond. Muy similar a lo que es los pasos anteriores, ¿no? Tenemos listo eso y de nuevo polimerizamos, ¿no? Listo. Si usáramos el de séptima generación, ¿no? O el que es solo un frasco, no sé la otra va a decir, pero creo que lo recomiendan en odontopediatría, ¿no? O, ¿lo utilizan más en odontopediatría este de aquí? Usamos. Ah, ya cambió. Ya, muy bien. ¿Por qué? Como tiene todo en uno dice, me ahorro el paso de hacer ácido, me ahorro el paso de hacer primer, le echo todo de frente. Ahorro más tiempo, dice. Pero ¿qué pasa? El problema es que compromete mucho más la adhesión, ¿no? Los valores adhesivos de esta generación no son muy buenos. Pero, como digo, pues usualmente se usaba que sean en niños. ¿Por qué? Porque curo y ese diente se va a caer, no tengo ningún problema. Que me aguante unos sonidos. Sé que va a fracasar, pero el diente ya se va a perder, ¿no? Por eso usualmente no lo utilizamos, ¿no? Pero ahora ya lo vemos que ya no lo utilizamos mucho, ya hay otras cosas mucho mejores, de hecho, que sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo, básicamente es una sola aplicación. Todo está dentro de este frasquito y lo frotamos. Ahí tenemos ácido, tenemos primer, tenemos bond. ¿De acuerdo? Y aplicamos la lámina. Listo. Esa es la de séptima. Se ve bien sencillo, bien mucho más fácil. Pero como les digo, los valores no son tan buenos. Los valores de éxito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, luego aparece lo que son los multimodos. Este es el multimodo. Tenemos este de quinta, que tenemos acá todos sus componentes, y tenemos esta que es el universal. No tenemos tres características importantes, o tres características de diferencia. ¿Cuáles son? La presencia del MDP, ¿de acuerdo? Que es un monómero que se permite unir químicamente a lo que es el calcio, tanto la dentina como el esmalte. ¿Okay? También tiene en su componente lo que es hilano. Algunos ya han hecho cementaciones de postes, algunos han hecho ya. Entonces, en ese hilano me permite buscar otro tipo de adhesión. Ya no solamente
químicamente al diente, sino también posiblemente químicamente a lo que es mi material restaurativo, ¿no? Y otra diferencia importante es el pH. ¿Qué contiene este adhesivo? Solo primer y bonding, nada más. No tiene monómeros acidulados, ¿listo? Por eso su pH más o menos rodeado de 4.7, 5. Pero este universal es muy similar al de séptima generación. ¿Por qué? Porque tiene todo dentro del frasco. Pero extra contiene MDP y silano. Como también tiene monómeros ácidos, tiene que tener un pH 2.7, un pH ácido, para poder permitirme grabar lo que es la dentina. ¿Otra? ¿Quieres preguntar? No, doctor, sino que yo siento bueno, entendí una vez que el adhesivo universal por su pH al ser muy ácido no tenía una adición como cemento resinoso. Cemento resinoso. Ya, ahorita vamos a hablar un poquito de un ejemplo. No, después así, ¿verdad? Ya, listo. Bien. Hemos visto que ya, una clasificación te permite grabar todo, te pide grabar todo, te exige que grabes todo. Si vas a usar cuarto o quinta, te pide que grabes esmalte y grabes dentina. ¿De acuerdo? Claro que en diferentes tiempos, ¿no? El esmalte hemos visto que por medio son 20 segundos y dentina no pasarse 5 o 8 segundos está ahí. Pero te pide que grabes todo. El sistema, lo que es el autograbado, no te pide que uses ácido, que digo. No te pide que grabes dentina, no te pide que grabes esmalte. ¿Por qué? Porque dentro de sus componentes tienen monómeros ácidos. Como han visto, no tiene un pH un poco bajo, tiene 2.7. Entonces te dice de que no deberíamos usar básicamente ácido. Pero ¿qué pasa? En dentina todo bien, listo. Aplico un poco ácido, no comprometo tanto lo que son la activación de las metaproteinasas, todo bien. Pero ¿qué pasa en esmalte? Ese ácido no es tan fuerte para poder generarme esa característica geográfica que hemos visto, ¿no? Retenciones, no me forma tan bien ese tipo de detalles. Por eso compromete. En dentina, ok, bien, pero en esmalte no estamos consiguiendo los valores indicados, los valores adecuados. Entonces, ¿qué ha surgido ahora? La recomendación que hagamos un grabado selectivo. Ok, no vamos a grabar dentina por todo lo que pasa en dentina, pero sí tenemos que grabar esmalte. ¿De acuerdo? Para que los valores adhesivos sean muy buenos a nivel de esmalte y en dentina lo que me permita el sistema adhesivo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que se está recomendando más. Ahora, me dicen, doctor, ¿puedo hacer como el adhesivo de la clínica, que es de frasquito de naranjita, que es de quinta? Bueno, pues es así. ¿Puedo ser solo grado selectivo? ¿O no puedo ser grado selectivo? No, ¿por qué? Porque te pide el sistema adhesivo que grabes dentina sí o sí. Pues, ok, ¿puedo conseguir mi adhesión en esmalte? Sí, pues dentina básicamente no estoy consiguiendo nada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante saber cómo funciona cada sistema adhesivo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, algunas conclusiones dentro de este repaso que hemos visto, que es importante, como les dije, elevar la energía superficial del esmalte, o sea, que esté limpio. ¿De acuerdo? Eso va a ser más proclive a que haya una mejor adhesión. Punto 2, la recomendación es que sea hasta 20 segundos. ¿De acuerdo? No pasamos más allá de los 20 segundos en el grabado máximo, el grabado del esmalte. ¿Qué más? Debemos limpiar el esmalte con una sustancia inorgánica que no contenga flúor. No usar pasta profiláctica. Usen piedra pómez, de preferencia. Solo piedra pómez. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Acá. Y el adhesivo se debe colocar con delicadeza en el esmalte. Solo humedecer el esmalte con adhesivo. No frotar, porque ya hemos visto que se van a. Todo el detalle que han conseguido las retenciones, si lo frotan fuertemente, se va a colapsar. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a esmalte. En cuanto a dentina, hemos visto de que la recomendación es sí frotar el adhesivo con dentina. Al menos unos 20 segundos bien frotados por cada superficie del diente. ¿De acuerdo? Luego del acondicionamiento hay que lavar. El doble de tiempo, la dentina también hay que lavar el doble de tiempo. No podemos dejar restos de ácido allí. ¿Bien? Y el uso de aislamiento absoluto, ¿no? Garantiza una mayor tasa de éxito. Bueno, estos son datos generales. Pero ¿qué es la recomendación más importante? Que tenemos que saber con qué estamos trabajando. ¿De acuerdo? Yo no sé qué adhesivo, o digamos la clínica se le acaba el 3M. Compro otro adhesivo. Un One Quad, digamos. El One Quad se caracteriza porque generalmente tiene dentro de su vehículo agua. Entonces yo no voy a esperar el mismo de tiempo para que
que se evapore mi vehículo, digamos, mi solvente, lo mismo que el alcohol o que el agua. Ya hemos visto que demora más, ¿de acuerdo? Entonces es importante siempre leer un poquito de qué está compuesto o cuáles son las recomendaciones que da el fabricante, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto hasta ahorita ha sido como cosas generales, pero más allá de eso, siempre hay que repasar y ver qué componentes tiene el equipo y qué es lo que me recomienda, cómo aplicarlo, ¿bien? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Doctor, solo con el respecto al secado, digamos, mencionó de que tenemos que usar torunas de, puede ser papel pisú justamente, y 15 segundos con airecito. Suave. ¿Por qué? ¿En qué etapa me dices? ¿En aplicar el adhesivo? No, al momento antes de aplicar el adhesivo, porque aplicamos ácido, secamos la cavidad, entonces unos docentes nos tienen prohibidos y echamos. Claro, o sea, la idea es antes de secar. Lo ideal es solamente aplicar pedidos de torunas de agua, ¿de acuerdo? Eso es lo más recomendable. ¿De acuerdo? ¿A qué se le puse eso? Porque no está por acá. Ya. La recomendación es solo secar con papel tisú. Bueno, el papel solamente que utilizan, ¿ya? Entonces, con eso tratar de secar el exceso de agua, ¿de acuerdo? Y no tratar, no echar mucho aire, tratar de secar. Algunos hacen un pequeño zorrito, pero suavemente. No es apretar todo y de secar el tomate. Es como cuando volatilizas. Suavemente, un chorrito de aire suave nada más. ¿De acuerdo? Eso es para que también el adhesivo también escurra. ¿De acuerdo? No tengan presente. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Voy. Muy bien. Otro tema. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es unidades de fotocarbonización. ¿Han tenido clase de esto? ¿Han visto un poco de lámparas? Materiales 2. Muy bien, vamos a ver un poquito de lo que es unidades de fotocarbonización. Básico es entender un poco lo que es las ondas electromagnéticas. La luz está básicamente, nosotros podemos entenderla revisando lo que son las ondas electromagnéticas. Están presentes en todo lado. Por ahí ondas que nosotros no podemos ver y hay ondas que sí son visibles. Ondas que sí son visibles para el ojo humano. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas que no podemos ver son las ondas de microondas, las ondas de radio, los infrarrojos, los rayos gamma. Todas esas cosas no podemos verlas. Pero tenemos este pequeño rango donde sí podemos observarlas, que viene siendo lo que es el espectro de luz. Ahora, para poder saber con qué tipo de onda, con qué tipo de longitud estamos viendo, ha habido una forma de medirlo. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, estas ondas están mucho más estrechas, estas ondas están mucho más separadas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo diferencio de estas ondas a las de allá? Básicamente es midiendo la distancia que hay de onda a onda. ¿De acuerdo? O sea, de este pico a este pico hay una distancia. Y de este pico a este pico hay otra distancia, que es mayor. Entonces, esa distancia se mide en nanómetros. ¿De acuerdo? Esto me da aquí, nanómetros. Entonces, el rango de luz que nosotros podemos observar va más o menos entre los, bueno, 380, por ahí, desde los 400 hasta los 700 en promedio. Solo este rango es lo que nosotros podemos revisar. O sea, vamos del violeta hasta el color rojo. Eso es lo que nosotros podemos observar. Entonces, todo lo que está por debajo del rojo debería ser lo que son, bueno, básicamente es el infrarrojo, que no podemos revisar, no podemos observar. Y todo lo que está por arriba del violeta es ultravioleta, que tampoco podemos revisar, no podemos observar. ¿De acuerdo? Ahora, intentamos esto de aquí, que esto es básico. A ver, si yo les digo que tengo mi lámpara que trabaja con una luz que se encuentra en una longitud de onda de 650 nanómetros, ¿qué color yo esperaría ver? Un rojo y un naranja, ¿de acuerdo? Ya, si digo, ya, yo me compro una lámpara que trabaja más o menos en una longitud de onda de 400 nanómetros. Un cuadradito violeta, yo esperaría ese color de luz, ¿no? Otro más.
una lámpara o una luz que trabaja a los 540 nanómetros. Una luz verde, básicamente, estaría observando, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque dentro de nuestros sistemas de resina o sistemas adhesivos, básicamente, trabajamos con un fotoiniciador, que lo conocen. La conforoquinona. Correcto, no tanto. ¿De acuerdo? Usamos lo que es la canforoquinona. Entonces, este fotoiniciador lo que es, al recibir la luz indicada, adecuada, se encarga de que excita y promueve a lo que es la polimerización, a que los monómeros formen cadenas y se polimericen, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué longitud de onda trabaja esta canforoquinona? ¿A qué longitud o a qué tipo de luz empieza a trabajar? ¿De acuerdo? Entonces, esta luz, este fotoiniciador trabaja a los 468 nanómetros. Por eso es que nuestras lamparitas botan una luz media azul, porque justo está en esa longitud de rango o esa longitud de onda que me permite que esta canforoquinona pueda trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? Posiblemente yo voy a encontrar lámparas que trabajen a este nivel o lámparas que trabajen a este nivel, ¿no? Por eso es importante que también sepan o lean cuál es la longitud de onda que trabaja mi lámpara. Porque existen fotoiniciadores que no trabajan a este rango. Hay fotoiniciadores que trabajan, digamos, a los 380. Entonces, si yo me compro una lámpara que trabaja, digamos, de 500 a 450 y uso un adhesivo o uso una resina que tiene un fotoiniciador que trabaja a los 380, ¿va a funcionar o no va a funcionar? A ver, si yo tengo una lámpara que trabaja, digamos, de 500 a 440, en ese rango trabaja mi lámpara. Pero yo me compro una resina que tiene un fotoiniciador que se excita recién a este nivel. Y yo utilizo mi lámpara. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No funciona. ¿Por qué? Porque no estamos en la longitud de onda adecuada a ese fotoiniciador. Entonces, ustedes van a decir, estoy usando mi lamparita con esta resina X. Y esa resina X tiene otro fotoiniciador. No vas a conseguir polimerización. ¿De acuerdo? Y ¿qué pasa? Cuando nosotros no conseguimos polimerizar el adhesivo o la resina, quedan radicales libres. Y esos radicales libres son citotóxicos, o sea, producen daño a nivel pulpar, ¿no? Por eso que inclusive podrían provocar necrosis si no llegamos a polimerizar bien una resina o un adhesivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Este dato también es importante. Muchas veces le hemos dicho que cuando ustedes polimerizan una resina, ¿no? Le decimos, no, pónganlo al día siguiente, esperen 24 horas. ¿Por qué? La capa inhibida por el oxígeno. No. La capa inhibida es otra cosa. Termina de polimerizar. ¿De acuerdo? Cuando ustedes polimerizan su resina, ok, acá cierto porcentaje de polimerización, pero internamente todavía falta algunos monómeros que están libres. Entonces, una vez que esta resina ha recibido luz, internamente ya se produce por decirlo así, un autopolimerizado que es para completar el 100%. Y esto se da en la oscuridad, en las primeras 24 horas. Cuando la boca está cerrada, es un ambiente oscuro. Entonces, recién en esa zona se termina de polimerizar los pocos monómeros que han quedado libres. ¿De acuerdo? Por eso les he recomendado esperar un día para poder hacer su siguiente paso, que vendría a ser el pulido de postulación. ¿Listo? Importante. Otro. ¿De qué depende que yo esté haciendo una buena polimerización? Tengo que saber el componente del material, como ya les he dicho. ¿Qué fotoiniciador trabaja con la resina que estoy utilizando? ¿No? ¿Cuál es el espesor de la resina que estoy aplicando? La recomendación que se les ha dado es aplicar capas de no mayor a 2 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entre más grosor hay menos penetración de la luz. O sea, no vas a poder polimerizar toda. ¿De acuerdo? Y también por otros motivos de la contracción que hay en la resina. Listo. Saber el color y la translucidez del material. Cuando un material es más translúcido, permite más paso de luz. Ejemplo, yo tengo un vidrio, uso mi lamparita y sé que va a pasar casi la totalidad de mi luz. Pero utilizo un vidrio pavonado, uso mi lámpara y ya distorsiono, pierdo potencia. Hacer una consulta. Entonces,
cintas. Cuando hacemos algún interproximal, Ya. tenemos, o sea, después de sacar la cinta proximal, igual tenemos polimerizado. No necesariamente, es que, no, mira, digamos que esta es tu cinta de metal, ¿de acuerdo? Está aquí. Tú la estás polimerizando de aquí a acá, porque la cinta impediría el pase de luz. Pero sí. Tú estás polimerizando de aquí a acá. Ahorita vamos a hablar de eso, justo creo que es la que sigue. Ahorita vamos a aclarar eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Hay otros 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta. La distancia que hay de la punta de mi lámpara, de la fibra óptica, con lo que yo quiero polimerizar. Eso es muy importante, ahorita vamos a ver. También está importante lo que es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo estoy utilizando mi luz o aplicando mi luz a mi resina, ¿no? Y también es importante la intensidad. ¿Cuánto de potencia estoy utilizando en mi lámpara? ¿De acuerdo? Muy bien, para explicar un poquito eso de manera rápida y por lógica, entendemos de que ante una fuente de luz, a determinada distancia, esta luz va perdiendo potencia. Es como utilizan su linterna de escape. Cerca puede iluminar bien, pero se alejan y va perdiendo potencia, perdiendo luz. Entonces, lo que te dice esta ley es que hay una relación inversa entre la distancia. ¿Qué significa? De acá a acá hay 1 milímetro, ¿ok? Todo bien. De acá a acá hay 2 milímetros. ¿Qué significa? Que es 2 milímetros al cuadrado al inverso. O sea, son 2 milímetros al inverso, que sería 1 medio, pero al cuadrado. O sea, pierdo, más o menos solo está llegando 1/4 de potencia de lo que debería ser. Si le aumento 3 de distancia, 3 milímetros, por decirlo así, se invierte la fracción y al cuadrado de 3 es 9. O sea, solo llega 1/9 de la potencia, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Que a mayor distancia estás perdiendo potencia. Eso es lo que está diciendo este cuadrito, que ahorita vamos a explicar. A ver, vamos a ver un ejemplo. Miren, por ejemplo, esto de aquí algunos seguramente tienen. Nunca lo hemos usado. No, ya nunca lo hemos usado, ya lo tienen guardado. Entonces, estas gomitas tienen ciertas medidas, ¿no? Milímetro, 2 milímetros, 4, 6. ¿Qué te permite? Mediante este radiómetro, básicamente te permite medir la potencia con la que estás trabajando. A 0 milímetros, miren, estoy trabajando y tengo 125 miliwatts por centímetro cuadrado, que ahorita vamos a ver eso. La potencia es de 1250. Listo. Cuando yo aplico una distancia, se reduce. ¿A cuánto? A 375. Aplico más distancia, 4 milímetros, se reduce a cuánto? A 227. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cavidad profunda, de más o menos 6 milímetros, y aplico mi adhesivo, y yo no sé cuánta potencia estoy mandando, ¿de acuerdo? No sé si es que este adhesivo se va a llegar a polimerizar bien o no. ¿Qué pasa si dejas adhesivo sin polimerizar? Corre el riesgo de generar un daño pulpar. ¿De acuerdo? Ahora viene otra pregunta. De estos tres dientecitos, justo le preguntaba a la otra. Por lógica, ¿qué sería lo más recomendable? Que mi luz llegue directamente a mi restauración o que sea una luz inclinada, una luz indirecta. ¿Dónde yo esperaría tener mayor potencia de polimerización? ¿De acuerdo? En la B. ¿Por qué? Porque la recomendación es que uno, la lámpara esté lo más cerca posible de tu restauración, y dos, que se encuentre a 90 grados del punto de que yo quiero polimerizar. Porque justo en esta línea se encuentra la mayor cantidad. Si yo estoy botando 1000, yo estoy seguro, o bueno, estoy más confiado de que más o menos está llegando 1000 acá. Pero acá ya está más reducido. Es lo que decía la autora. Si tú estás haciendo una restauración proximal, ¿no? Tu sitio está acá. El metal es opaco, el metal no deja pasar la luz. Entonces, si yo uso mi lámpara de aquí, acá no voy a polimerizar nada. Yo tengo que polimerizar perpendicularmente a la línea que estoy aplicando. ¿De acuerdo? Por eso no interfiere mucho el uso de materiales metálicos. Solo interfiere si yo estoy usando mi lámpara de acá. ¿De acuerdo? Y es lo que he visto también en la mayoría de ustedes que hacen la cemental. No aplican, o sea, no colocan perpendicularmente la punta de la lámpara a su resina. Están perdiendo potencia, están perdiendo calidad de polimerizado.
ustedes polimerizan 20 segundos. Pero como les comento al inicio, son pasos mecanizados que se hacen a prohibido. No saben por qué. ¿Por qué está haciendo 20 segundos? ¿Es 20 segundos es lo mismo en todas las lámparas? ¿O 20 segundos es lo mismo en toda la resina? ¿O 20 segundos es lo mismo en todas las profundidades? Vamos a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué se recomienda? También usemos ahí un poquito la cabeza. Si yo sé que mi lámpara, lo indicado es usar 90 grados, perpendicularmente en mi resina, ¿cuáles de estas tres puntas me recomiendas utilizar? La primera, la segunda, la tercera. Bueno, ¿por qué? Porque si yo usara esta de acá que está angulada, y pretendo ubicar 90 grados en fibra óptica, mi lámpara tendría que estar así, acá, levantada. Pero estamos en boca. Entonces yo no voy a poder conseguir 90 grados si utilizo este tipo de angulación, ¿no? Entonces la angulación es que usemos una lámpara que ya tenga una cabecita pequeña, pero que tenga una angulación de 90 grados. ¿De acuerdo? Listo. Aquí voy a hacer un ejemplo bonito que sí me gustó como hizo un doctor. Yo necesito una energía total, ¿de acuerdo? Que es para polimerizar mi resina. Para yo ubicar esta energía total necesito dos factores: la intensidad con la que trabaja mi lámpara y el tiempo que yo la estoy utilizando. ¿De acuerdo? Hacemos una multiplicación. Ejemplo. Mauricio tiene una lámpara que bota solo 500 miliwatts por centímetro cuadrado. 500. ¿De acuerdo? Y él la utiliza 10 segundos en la resina. ¿Cuánto de potencia total está botando? Si es una multiplicación. ¿Cuánto? Fuerte. 500 por 10, ¿cuánto es? Entonces, él está con su lamparita, con su tiempo de exposición, está llevando unos 5000, que en este caso se llaman joules por segundo. Bueno, eso no vas a mezclarlo mucho. Básicamente es miliwatts, que es la unidad con la que se mide la intensidad. ¿De acuerdo? Listo. Luego viene aquí Alejandra y dice: no, yo tengo una lámpara que trabaja con 1000 de potencia. Y lo aplica igualmente 10 segundos. ¿Cuánto está botando de energía total? 10.000, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Luego viene acá de dos al año. Tengo una lámpara que bota 1500 de intensidad. ¿Ya? 1500 miliwatts por centímetro cuadrado. Y lo aplica igual 10 segundos. ¿Cuánto estará botando de intensidad? De energía total. 15.000. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma más o menos de saber con qué energía total estoy trabajando. Ahora, miren, según estudios, dicen que lo recomendado para poder garantizar una polimerización de tu resina es al menos llegar a una energía total de 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado. Es lo recomendado, lo mínimo, para poder más o menos pensar que si has polimerizado una resina. Con la lámpara de Mauricio, ¿vamos a poder conseguir eso? La lámpara de Alejandra, con la de Saldaña, poco más a poder conseguir. Entonces, ¿qué pasa? No, doctor, yo no tengo otra lámpara. No me compraron otra. Tengo la de 1000. ¿Qué puede hacer Alejandra para llegar correcto? Como es multiplicación, ya, yo sé que uso 1000. Quiero llegar a 20.000 para asegurarlo. Duplico el tiempo de exposición. Por eso es que el promedio se les dice 20 segundos. Suponiendo de que mi lámpara está trabajando en un promedio de 1000 miliwatts por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de más o menos tener una mayor idea de con qué potencia estamos trabajando. ¿Cuál? La clínica. Estas son las lámparas de la clínica. ¿Correcto? Por favor. Que básicamente es la I-LED de Woodpecker, que básicamente te dice: miren, lo bueno que ya entendemos esto. Esta trabaja en una longitud de onda de ¿cuánto? 424. Entonces hemos visto que la campanoquinona está incluido dentro de este rango. O sea, mis resinas que trabajan con campanoquinona, estoy garantizándome que se van a polimerizar con esta longitud de onda. ¿Listo? Listo. Sigo leyendo. Aquí me dice que en el mono normal, además como una
intensidad de 1000 a 1200 miliwatts. Y cuando está en la turbo, que creo que son como 3 segundos nada más, llega inclusive hasta 2300 a 2500. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a probar. Una de esas lamparitas trabaja a 350 miliwatts. ¿Cuánto tendría que yo usar la lamparita para llegar a los 16.000 que me pide? Calculadora, ¿correcto? Múltiple. 5. Ya, digamos es 4 o 5. 5 minutos. 4 por 16, como 40 segundos. Básicamente es como 40 segundos tendrías que polimerizar con esa lamparita, la retroresina, bueno, no para retroresina, para alcanzar la cantidad necesaria para llegar a los 16.000. Pero recordemos que hay otro factor que es la distancia. Entonces no están trabajando a 0 milímetros, 1 milímetro, están trabajando a 2, a 3. Entonces esos 40 segundos ya no son lo mismo en la superficie, en el milímetro o en los 2 milímetros. ¿No? Al menos te dirá que polimeriza en 1 minuto. Pero ustedes están usando esta lámpara y polimerizando solo 20 segundos. ¿Están consiguiendo polimerización? No sabía. Otra lamparita. Igual. Llega solo a 475. Otro. Mejorando, ya llega a 525. Otro. 550. Mira, una ya casi llega a 1000. 500. Aquí ya, si no me equivoco, aquí ya le puse modo turbo, que debería ser más o menos a los 2300 o 1500. En vez de llegar a esa cifra, está llegando a 1500. Y bueno, una que está aceptable. ¿La cual será esa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice acá? Lo importante que quiero que entiendan es de que no todas las lámparas botan la misma intensidad. Si te diga el fabricante que bota de 1000 a 1200, tiene el factor del tiempo de exposición, o sea, el tiempo de uso de la lámpara. Uno, si está recargada al 100%, tiene menos recarga, va a botar menos luz. Que también la angulación, 90 grados a 20 grados hasta acá. Recuerden de que la idea es que estén los 20 segundos dirigidos a tu restauración. Yo me pongo a conversar, mi lámpara se mueve así, estoy perdiendo calidad en mi fotopolimerizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la indicación? ¿Qué pasó? Doctor, una consulta. Son las lámparas de la clínica y dice, más tiempo que tampoco podemos estandarizar el tiempo, dando mucho, ¿no? ¿Cómo identificarían ellos que tienen esas intensidades? Yo- ¿Hay forma de estandarizar, de decirle al doctor Ayesi que por favor No, bueno, o sea, básicamente yo. Una bala, por favor. Bueno, hasta acá, esta ya seguiría de baja. Una bala. no hay forma de aumentar su intensidad, no. Pero, a ver, comprar otra serie. Bala, bala. La bala, la bala. La bala. Acá uno. La bala llega a, ¿cuánto llegaba? 3400, creo que llegaba la intensidad, si no me equivoco. Entonces, o sea, desde ya, uno sería tratar de conseguir en la clínica un radiómetro, ¿no? Tómale foto a Yo te pegaba la pared. ¿También? Continuamos en el vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué sería bueno? Que yo no trabaje con esto, que yo no trabaje con esto, y esto, y esto. Las de 900 para arriba, acá. ¿Cómo sé cuál de estas lámparas es eso? Pues, ahí ya se van a sortear entre ustedes. Si ellos quieren trabajar con la X125, No, estas de acá son modo turbo. No se puede en modo turbo. Por eso llegan hasta esa cantidad. Y inclusive creo que esta le he puesto turbo también. Estas tres. Pero mira, turbo debería ser de 2300 a 2500. Igual sigue botando la mitad de lo que debería. ¿No? Entonces, cuando se compren una lámpara, o si ya se han comprado, más o menos ya tienen una idea de qué longitud de onda estoy buscando, cuánta intensidad es la que yo quiero y cuál es la angulación de la cabecita o de la fibra óptica que sería recomendado tener, ¿no? Muy bien.
si nosotros polinizamos de una mala manera. Como ya mencionamos, tenemos el riesgo de causar citotoxicidad, necrosis pulpar, por dejar radicales libres en la resina. ¿De acuerdo? 2. Si mi resina no está bien polimerizada, comprometo lo que es la dureza. O sea, se va a desgastar, inclusive se puede fracturar. 3. La filtración marginal. Va a haber infiltraciones, ¿por qué? Porque tampoco hay un buen sellado, porque la estructura o la rigidez de la restauración ya está comprometida. ¿No? Y todos esos, por ejemplo, ¿no? Posible incremento de bacterias, el color también se ve afectado, la resistencia, la sensibilidad también. Pues todo es importante tener presente en una buena fotopolimerización. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá quería, vamos a salir otra vez. La mayoría viene con esta lamparita, bueno, la mayoría tiene esta. Esta acá es la F, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Que tiene un foquito LED. Un foquito LED que básicamente, ¿lo ven ahí? ¿Listo? Todo depende, aquí también hay cosas que pero no les he puesto ahí. Eso trabajo. Es ver también el diámetro de la luz. Hay luces que se dispersan mucho y hay luces que son muy concentradas. Pero como estamos viendo, esto solo tiene solo un foquito, una intensidad de luz. ¿De acuerdo? Muy bien. Este de aquí, en cambio, como ven, 90 grados, esto es determinado. Ahí ven 3 foquitos. ¿De acuerdo? Pues esta lámpara tiene 3 foquitos LEDs. Cada LED puede trabajar a una diferente longitud de onda. Entonces, como vemos en el cuadro, si yo tengo un foquito que trabaja solo en la longitud de onda que se polimeriza mi canjoroquinona, se conoce como monowave, o sea, solo trabaja en una longitud de onda. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo una lámpara que tiene más de un foquito LED, y cada foquito trabaja a diferente longitud de onda, ¿no? Se conoce como lámpara polywave. O sea, que si yo tengo una lámpara, ejemplo, que trabaja, mira, desde los 390 hasta los 500, esta lámpara me permite polimerizar fotoiniciadores de canjoroquinona, de bucerín, pipidín o TPO, o sea, que son otros fotoiniciadores. O sea, básicamente me abarca todo esto de acá. Entonces, esa lámpara sería lo mejor tener ahí. ¿Por qué? Porque voy a poder trabajar con todo este tipo de resina, tipo de fotoiniciadores. ¿De acuerdo? Dentro de las polywave o de las lámparas que sería bueno tener o comprarse, tenemos las dos. ¿De acuerdo? La Blue Phase, no creo que es Ivoclar, y la Val. No sé qué marca es, pero. Pues estas dos, digamos que son lo más, son las lámparas, ¿de acuerdo? No son cualquier lamparita, son las dos lámparas. Y dentro de estas, pues la Val otra que tiene con garantía, ¿no? Mucho mejor estudios y todo lo demás. 4.500, 5.000 está la Blue Face y la otra 5.500. Ha subido ahora, ¿no? Justo el doctor nos comentó que está como 6.000, 7.000. 8, enchufada y, o sea, Ajá. con cable. Si quiere comprarle esto, la otra guitarra, ya sabe que está. Entonces, pero esas son lámparas, ya pues ya te aseguras, tiene buena intensidad, no va a haber bajones como en otras lámparas, anticaídas, muy bueno. ¿De acuerdo? Pues es lo que apuntamos tener todos. ¿Listo? Muy bien, pero ¿qué pasa? Entonces me dicen, siempre tener más es bueno. Ejemplo, ya hemos visto que los ácidos, un mayor tiempo de exposición al ácido no es bueno, se colapsa, ¿de acuerdo? Un mayor tiempo de secado de dentina tampoco es bueno. ¿Qué pasa si yo tengo mi bala, que me bota 3.000 miliwatts por centímetro cuadrado, y lo pongo en mi cavidad? Entonces, bueno, esto mata bacterias, mata bacterias. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi cavidad? ¿Qué pasa con mi intestino? ¿Qué pasa si yo agarro el fuego? Te quemas. Pues esta es una fuente de luz. A ver. ¿Quién tolera más el dolor?
Josué. Josué, no. Adrián. Al ojo. Al ojo de frente, el ojo. ¿Qué me quieren tanto? Tú mismo, claro, porque tú mismo vas a gritar. A ver, Tú mismo. apriétalo nomás tú. Presiona y pon tu manito, a ver, si sientes calor. ¿No? Pero poquito. Por el tubo, por Póngale el el tubo. turbo. 3 segundos, no, turbo no. Ahí genera calor, ¿de acuerdo? Ahora, Sí, pero está quemando. se está quemando, pero está aguantando todavía no. ¿De acuerdo? En mayor intensidad, en mayor potencia, ¿Qué onda? no significa que yo me pongo mi balo, Una mancha no negra. todo y estoy seguro que va a polimerizar. Sí, va a polimerizar, pero también que se va a cocinar. ¿De acuerdo? Hay estudios que te dicen de que no es recomendado exponer tu diente a digamos, una lámpara o una fuente de luz con alta intensidad. O sea, yo me aseguro mi polimerización sí, pero ¿a costa de qué? A posiblemente dañar la pulpa. ¿De qué manera? Entonces si no puedo usar una buena fuente de luz, porque se me logra mi pulpa, y si uso una fuente de luz suave, también se me logra mi pulpa, ¿qué hago? Echamos un refrigerante. En este caso, un poquito de aire. ¿De acuerdo? Vas polimerizando, cuentas 10 segunditos, y si tienes una fuente de luz fuerte, tienes un poquito de aire limpio. O sea, ahí hay que ver cómo está el aire de la compresora y todo eso. Pero la idea es echar un aire limpio para que no sobrecaliente. ¿De acuerdo? Entonces, puedes tener en cuenta varias cosas. Como últimos dos temas, vamos a mencionar solamente esto un poquito, ¿de acuerdo? Eso no empecé para acá. Cuando nosotros hacemos una limpieza de cavidad o hacemos un tallado, vamos a quitar la caries, dentina afectada, todo eso. Vamos a llegar a una dentina limpia, una dentina bonita, una dentina muy ideal para poder hacer adhesión. ¿De acuerdo? Entonces, esta dentina, ya yo le coloco un provisional, o le coloco el politosol que coloca, no sé qué cosa. Y espero, mientras el laboratorio va avanzando, ¿qué pasa? Esa dentina, después de 5 días, ya no es la misma. Esa dentina ya no es tan buena. Claro que sí hay adhesión, pero ya no es tan buena como una dentina recién cortadita. Entonces, ¿qué te dice esta técnica? ¿Qué te recomienda? Te dice, ya, si tengo una dentina todo fresquita, todo aisladito, todo bonito, ¿qué me dice? De una vez me aseguro y sello esta exposición de dentina. ¿De acuerdo? Que se llama sellamiento dentinario. Sellado inmediato de dentina. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que tengo mi dentina expuesta, lista, utilizo, bueno, acá están los pasos, pero depende del sistema que estés usando, ¿no? Porque ese fosfórico solo sería, pero bueno, si es que usamos eso. Solo en dentina, básicamente, es echar el primer, generar esa filtración del primer en la dentinita y luego echar el bonding encima. ¿De acuerdo? Ahora, este adhesivo se caracteriza porque es un adhesivo con carga, es un adhesivo pesado. Casi parece una resina fluida. Entonces, esto lo que hace es generar una capa de cierto grosor que va a permitir proteger mi dentina, va a permitirme que esa dentina no se mezcle con comida, no se mezcle con restos de cemento, nada. Y me la va a proteger y va a evitar lo que también es la sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una alternativa para cuidar esta resina, esta dentina, que recientemente se ha cortado. ¿De acuerdo? Esa es una. Ese es el objetivo de este tipo de resin coating. Pero no significa que esto van a hacer en todos. Esto solo se hace en situaciones donde tengo que hacer un trabajo que me va a durar días, 2 días, 3 días, posiblemente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esta técnica? Inclusive, te dice, pero si ya está todo selladito, podría yo no necesitar usar algún tipo de provisional. Si es que hacemos esta técnica. Pero esta técnica te pide que la tienes que hacer sí o sí con este tipo de adhesivo. Cuarta. Solo con el de cuarta y solo con el Optibond F. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto está ese adhesivo? 500 soles. El adhesivo que son ustedes está en ¿verdad? Este adhesivo no viene aquí. Creo que son de Brasil. Mira, así es el pedido. Claro, esto es, pero Cambiamos el carro.
Somos pobres. Entonces, ¿qué es lo que te dice recién el sellado de identidad dentinario? Echar una capa de primer que filtra en la dentina, seguida de una capa de un adhesivo o una resina que tenga cara. Entonces, ante esa necesidad, se propuso lo que es hacer el coating, que básicamente echar el adhesivo de octava, o de universal o de multimodo, ¿de acuerdo? A modo de primer. ¿Por qué tiene primer en su composición? ¿De acuerdo? Entonces, echamos la primera capa de adhesivo, frotamos bien, esperamos a que volatilice, polimerizamos. Listo. ¿Seguido de qué? De una capa de resina fluida. Entonces, una delgada capa de resina fluida. Esto va a simular lo que hace lo que es el sedimento dentinario. Es una forma un poco más casera de hacerlo. ¿Que funciona? También funciona. Me sella la dentina, la protege, del medio oral, todo lo demás. Pero esto solo se utiliza, como le digo, cuando son trabajos indirectos, ¿listo? Incrustaciones, por ejemplo. Entonces, más que nada incrustaciones. Entonces, es una posibilidad. ¿Por qué? En otras charlas, cuando hay otras charlas, ¿qué te recomiendan? Si tú pretendes hacer adhesión en esta zona, en una cavidad, y tú has usado algún cemento que contenga eugenol, vas a comprometer a futuro una buena adhesión. Entonces, ¿qué te está diciendo? No, no hay que usar eugenol. O sea, te dicen, no, lo mejor es que no utilices ese tipo de cemento, porque como es aceitoso, otros componentes, te va a comprometer tu futura adhesión. Entonces, básicamente por eso, en parte, se ha propuesto este tipo de sellado, ¿no? Que básicamente son los 5. ¿De acuerdo? Pero no significa que ustedes no van a ser provisionales, tienen que ser provisionales. ¿Ahí? No, este es de octava. Como es de, este no necesitamos ácido, no necesitamos universal. No, acá tiene que ser sí o sí el de octava. Ese sí o sí el de octava. ¿Por qué? Porque en quinta te tiene que dar es ácido. Se acaba la dentina. Estamos volviendo a lo que se quería evitar, que es la activación de las proteínas. Entonces, si no vas a usar ácido, tienes que usar un adhesivo que en su composición tenga monómeros esenciales. Tienen ese universal, no solo cuesta ahí. Tienen ese universal. Bueno, habría que ver en qué situaciones se les va a dar, pero tienen ese universal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando hacen su, digamos, una incrustación, ven que es muy profundo, las paredes están un poquito delgaditas, ¿no? Entonces, bueno, hay socavados, ¿no? Cuando hay pequeños socavados, cuando a veces tienes acá un esmalte, pero acá hay una pequeña concavidad. Podríamos rellenar esa zona y sellar todo lo demás con esta técnica. Entonces, ya esta zona tú la puedes dejar libre. ¿Por qué? Porque no va a haber infiltración de comida, de bacterias, nada. Está todo cubierto por encima. Siempre y cuando tu restauración puede demorar solo unos días, ¿no? Nada más. Entonces, es una posibilidad, una forma también de proteger. ¿De acuerdo? Ahora, lo que viene, después está Irina y Dani. Okay, yo hice esta técnica, ¿okay? Pues sello bonito, Luego de, ya lo mucho, ya 5 días como máximo, viene mi restauración. ¿Cómo yo voy a hacer la adhesión de mi restauración, que es, digamos, cerómero? Si acá tengo resina, esta resina ya está polimerizada, ya no tiene capa inhibida, ya pasado días expuesta. Entonces, hay una forma de generar microretenciones en la resina. ¿Se echa ácido en la resina? No se echa ácido en la resina. Aquí otro. No, pero ¿por qué no echamos ácido? Porque si el ácido generalmente hace microretenciones en el viento, ¿por qué no echamos ácido en la resina? Porque es inorgánico. Es inorgánico, ¿no? No tiene componentes orgánicos. Básicamente la resina, ¿qué es la resina? Básicamente. Es un polímero. Es un polímero. Es un polímero. Es plástico. ¿De acuerdo? ¿En qué te viene tu ácido? En plástico. En una jeringa de plástico. Entonces, el plástico es ácido resistente. El ácido no va a generar filtración ni nada, esa retención, nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera yo genero retenciones? Con un arenador. Entonces, este arenador, ¿de acuerdo? Trabaja con partículas de aluminio que dispara de esta puntita. Esas son como balitas que entran en la resina.
Lo mismo que como sería con el ácido. Lavamos bien esa superficie y ya podríamos aplicar nuestro sistema de cien. Ahí hablamos, entonces en dentina nos estamos basando en microdetenciones, pero no se olviden que igual tenemos que limpiar un poquito esa zona y aplicar ácido, lo que es el grabado selectivo. Porque la gran parte de nuestra retención, de nuestras restauraciones, va a depender mucho del filete o del esmalte que tengamos en boca, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces siempre tratar de buscar una buena adhesión en el esmalte. ¿De acuerdo? Lo que les decía, ¿no? La dentina recién cortada es la mejor condición como para poder hacer adhesión en ese tipo de sustrato. ¿De acuerdo? Y el sellado de método dentinario, el zinc coating, protege la dentina de la infección de bacterias durante la provisionalización. Nada más. Y te ayuda a evitar lo que es la sensibilidad. Justo hemos hecho eso con. ¿Quién ayer? Con Luisa. Claro, hemos hecho un resin coating en un paciente, ¿no? Que tiene sensibilidad, le aplicamos el universal, le aplicamos la versión fluida y ya tranquila para poder recibirnos adelante su incrustación, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre nada más de hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doc, ¿y la incrustación asienta bien haciendo esa técnica? No, claro, tú tomas la impresión luego de hacer esto. Ah, luego, no antes. Claro, luego, Ah, ¿no? Estarías agregando una capa extra y. Otra vía. A ver, ¿No hay ninguna pregunta, duda? dudas. Quedó claro un poco lo que es lámparas. No sabe qué comprarse, qué no comprarse. Pero con la resina era la eliminación de la característica. Claro, y ayuda a inhibir la activación. O sea, después del ácido. Después de la segunda. Sí, una pensaría que es antes, ¿no? Pero claro, o sea, aplicas el ácido, lo lavas y dejas la revisión. 2 minutos. Y también lo dejan la revisión. Supuestamente, bueno, según lo que leí, no compromete la acción. Acá podría sacar un tema de tesis. Hay varias tesis que veo acá. Hay estado lámparas de la ¿cómo polimerizan los chicos? Lámpara de... La adhesión, hay un montón, la adhesión tiene un montón. ¿Funciona? Cuando aplicamos la clorexina, doctor, El doctor coloca mejor el leche. secamos con el, Bueno, solo digamos con el los aire. excesos. ¿No? Excesos, con papelito, bueno, papel servilleta. Mira cómo pasa. Utilizan ahí.